Bueno, nos encontramos el día de hoy haciendo este video tutorial que responde al ejercicio que se ha venido desarrollando en esta última parte del periodo, de este segundo periodo. Recuerden que la dinámica es muy particular. Con esta actividad lo que pretendemos, con esta explicación más que todo, es reforzar lo que tiene que ver con tanto en la elaboración, corrección y retroalimentación que se les ha venido haciendo sobre la guía de cómo los grandes filósofos y pensadores políticos y económicos podrían resolver problemas cotidianos a partir de las actividades que hemos venido desarrollando sobre cómo tomar decisiones morales, éticas, políticas y económicas. ¿Listo? Quisimos hacer este video para que ustedes tuvieran la opción de retomar lo que se ha venido explicando en las clases virtuales, ¿sí? Y poder pues también complementar un poco lo que corresponde a este trabajo y tenerlo en cuenta para la evaluación que se va a hacer basándonos en el segundo caso que aparecía en nuestra guía sobre la situación de los tres personajes, amigo, amiga y la infidelidad que aparece ahí. ¿Listo? Entonces recuerden que el centro de atención de esta actividad está ligada a cómo resolver problemas cotidianos y seguir uno de los lemas que habíamos planteado en nuestra primera guía del segundo periodo, que es un dilema muy particular, que es que no seamos un perfecto idiota o un grandioso imbécil, decía alguien por ahí en algún momento cuando tuvimos una discusión. ¿Listo? Bueno, recuerden, entonces vamos con el caso. Ya habíamos hecho un ejercicio previo, aparece grabado en una de las clases virtuales sobre los pasos para poder tomar decisiones morales. ¿Listo? En este caso nos vamos a concentrar en un problema planteado desde uno de los textos que hemos venido trabajando, el texto denominado ¿Qué haría Nietzsche? Y cómo los grandes filósofos resolverían tus problemas cotidianos. Esta actividad, aparte de una situación, un dilema denominado así, la pareja de mi amiga se la está pegando, ¿se lo cuento? Bueno, vamos a contextualizar una canción muy conocida por muchos de ustedes, de dos artistas también reconocidos y cuentan una situación también muy particular para que ustedes se vayan metiendo en el rol, en la situación, ¿sí? Que nos están planteando en este dilema. Dice, aquí sí que tienes un dilema. Tu amiga es felizmente inconsciente de la infidelidad de su pareja y tú no sabes si debes hacer añicos sus ilusiones. Por supuesto, te sentirías fatal si tuvieras que contarle una flagrante mentira, lo cual sería tan incómodo como mantenerla en el limbo. De alguna manera sientes el deber de ser honesto con ella, pero sabes el dolor que le causará y en cambio no estás seguro de cómo reaccionará. Parece que estés condenado, tanto si le dices como si no. Y sea cual sea tu decisión, quieres que ella sepa que la tomaste como la mejor intención. Bueno, muchachos, entonces, como se les decía, acá hay una situación, vemos tres personajes incluidos en esta situación, un contexto donde pues aparece una infidelidad y lo que se debe saber es si se puede o se debe contar de alguna manera la verdad y mirar cuál es la mejor decisión para que la persona, en este caso la amiga, sienta pues que lo que se hizo fue con la mejor intención. Ya le hemos planteado los dilemas morales anteriormente, pero pues es importante que lo recordemos para tenerlo presente. Para ello, pues como les había mencionado, trabajaremos a dos grandes autores, que es Immanuel Kant, que nos va a ayudar en esta solución de este problema, y Bentham, también que nos va a permitir una postura sobre el utilitarismo y cómo poderlo aplicar a esta situación. Bueno, recuerden que antes de ir sobre el aporte de estos grandes autores y lo que podemos explicar desde esa perspectiva, estos son los pasos que hemos venido trabajando para poder tomar decisiones y solucionar dilemas morales, ¿sí? Recuerden que está pensado en tres momentos. Uno, pues a partir de poder solucionar esos problemas planteando unas preguntas y obviamente unas posibles respuestas, dando una mirada muy particular a la situación, mirando los actores, mirando los acontecimientos, mirando las condiciones y obviamente las alternativas. Por eso, diferentes autores que han venido trabajando el tema sobre la toma de decisiones, en este caso morales, nos plantean que hay que seguir pues una secuencia o una posibilidad de cuestionamientos, empezando por unos cuestionamientos, por unas preguntas obvias como se les ha denominado,
que son las que aparecen en esta partecita remarcada, que ya la vamos a nombrar, que son estas preguntas, son las preguntas iniciales con las cuales uno podría empezar a sustentar la situación que acabamos de mencionar, en qué consiste. Entonces, cuál es el conflicto que se enfrenta la persona o las personas que están incluidas en esta situación, cuáles son las alternativas de acción de que dispone la persona para poder tomar la decisión, quiénes son las personas involucradas en la decisión, cuáles son las razones morales que sustentan cada alternativa, que son las que vamos a ampliar un poco más ahorita. Hay unas que tengan más peso que otras, hay unas razones que tengan más peso que otras, que hace parte de ese planteamiento. Si ustedes escuchan también la canción ahí, estos dos personajes que cuentan la historia están tratando de hacer parte de este ejercicio por medio de una acción musical. Después viene la parte más complicada, que es la que también están planteando al final también de la canción, que tiene que ver como con algo que algunos autores los plantean como las preguntas trágicas. ¿Por qué se le denominan preguntas trágicas? Porque tienen implicaciones y alguien va a salir afectado frente a la situación, ¿sí? Frente al problema, frente al dilema, que también las planteamos para que ustedes las desarrollaran en el ejercicio anterior que tomamos sobre la propuesta de Colbert, y uno de los dos dilemas pues más importantes que él ha venido trabajando. Entonces lo hicimos a partir de ahí, y pues particularmente tiene que ver con esas preguntas que orientan ese proceso de quién va a ser afectado y cómo va a ser afectado, ¿sí? ¿Quiénes son las personas afectadas por la decisión? Si las alternativas de acción, si están libres las alternativas de acción de algún daño, alguna pérdida. Por eso es importante que ustedes ahí no solo coloquen sí o no, sino porque den una razón de estas alternativas, qué tipo de situación, qué tipo de daño, qué tipo de condición nos pueden dar, tanto de un lado como del otro. O sea, que siempre colocarlo en una balanza y en perspectiva. ¿Listo? Preguntas como cuál es la pérdida o daño que resulta de dejar de lado una de las alternativas que usted planteó previamente, porque recuerde que para poder solucionar un dilema, para poder buscar una decisión pues más sensata, más justa, más coherente, más racional, se necesitan ver diferentes alternativas para poder llegar a una. No podemos intuitivamente o tácitamente decir es solo esta, porque por eso es que desafortunadamente hemos tenido tantos inconvenientes frente a la situación de tomas de decisiones, no solo a nivel micro social, sino en el día a día de nuestras casas, sino por ejemplo lo que está ocurriendo en el país. Y por último, pues planteamos una pregunta de qué debemos hacer con la pérdida o daño generada para dejar de lado una de las alternativas que pues nosotros habíamos planteado. Esto que está aquí en esta parte pues también es uno de los elementos que queríamos que ustedes los hicieran previamente desde su propia perspectiva, ¿sí? Y pues obviamente teniendo esos cuestionamientos, contestar a las preguntas. Bueno, ya en esta parte de fondo con la música de lo mejor de Bach, uno de los artistas clásicos, también algo contemporáneo de los autores que pues que vamos a entrar a profundizar para poder reforzar esas percepciones, esos análisis y esas respuestas que pudimos alcanzar para poder tomar decisiones. Pues nos vamos a adentrar un poco en el pensamiento de los dos autores planteados para que ustedes puedan darse cuenta que todos los aportes que se dan desde la perspectiva filosófica están muy ligados a lo que hemos venido haciendo sobre la forma como podemos organizar nuestro pensamiento ampliando los horizontes de sentido. Sí, y estos autores nos dan unos horizontes de sentido muy particulares que nos van a dar una razón importantísima para poder orientar nuestro proceso y nuestro trabajo sobre la toma de decisiones y obviamente poder solucionar este problema que se ha planteado sobre la infidelidad. Lo primero que se les había dicho era que ustedes en la guía, acá se dan cuenta, hay un personaje donde dice, bueno, cuando hablamos de honestidad hay unos grados de honestidad y se les decía a ustedes, bueno, cuando hicieran el ejercicio subrayaran cuáles eran esos grados de honestidad, ¿sí? Los dos extremos, decir la verdad, o el otro lado decir una mentira, o lo que conjuga esos dos momentos, que es la parte central como lanzar indirectas, no decir nada o evitar el tema. Sí, era como elementos para que ustedes empezaran a pensarse un poco desde dónde plantearían ustedes esa situación si la estuvieran viviendo. Después nos dice que buscando algunas orientaciones filosóficas, que nos vamos a adentrar un poco en aguas más profundas, en las preguntas fundamentales sobre cómo juzgamos lo que es moralmente correcto o erróneo. O sea, esto es lo fundamental, cómo juzgamos algo que es bueno o malo, que ya lo habíamos planteado en las clases anteriores, que pues eso es una perspectiva muy digamos, dicotómica, pero pues esa parte de esa reflexión, o lo que es correcto o incorrecto.
Por eso las preguntas no pueden ser fáciles y eso es lo que se había planteado que ustedes desarrollaran también en el análisis de cada pregunta de lo que planteaba cada autor y que por eso también profundizaran en algunas palabras y conceptos que estaban subrayados. Muy probablemente, acá nos planteaba el autor, que ustedes hayan crecido como la mayoría de la gente pensando que mentir está mal, que es simple y llanamente deberíamos decir siempre la verdad. Así de claro, normalmente a nosotros desde nuestros momentos más pequeños de formación, pues nos los están inculcando en la casa y en el colegio también. Esta perspectiva conocida muy famosamente es denominada la deontología, que eso es uno de los puntos para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que resume la deontología? Pues que hay normas morales que son absolutas. eh, Acá lo está planteando esta parte del texto, que tenemos el deber de seguir, ¿sí? Y si no lo hacemos, nuestra acción es moralmente punible, es decir, condenable. O sea, cuando no cometemos eso, no acometemos una situación que no es moralmente aceptable y no consideramos que lo verdadero es lo importante, entonces eso es punible y puede ser obviamente castigado. De esta perspectiva, pues uno de los defensores más importantes va a ser Immanuel Kant. Bueno, como veníamos hablando, acá estamos planteando a Immanuel Kant. Immanuel Kant, nacido en 1724 y cuyo fallecimiento se dio en el año 1804, resume una idea de las más importantes que corresponde a la perspectiva fundamental de la racionalidad kantiana, que es denominada el imperativo categórico. Ustedes acá están viendo un pequeño resumen, porque esto lo que me gusta de este texto es precisamente que permite hacer una lectura muy precisa sobre lo que cada autor nos propone para poderlo aplicar sobre la vida. Y nos dice que, o sea, el resumen de esta postura kantiana es que actúa solo de acuerdo a una máxima, que ahorita la vamos a explicar, que al mismo tiempo pueda convertirse en una ley universal. Que quiere decir que lo que si tú crees algo como que mentir por lo general es malo, con lo que hablamos ahorita con la verdad, entonces es que siempre es malo sin excepción. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un poco acá un paréntesis y vamos a retomar una parte de la presentación para hablar un poco más sobre lo que es ese imperativo categórico y que ustedes puedan entender en qué consiste la postura kantiana sobre esta máxima que corresponde pues a uno de los principios que permite la fundamentación de la teoría no solo de este gran autor, sino que nos permite entender que nosotros también tenemos unas condiciones máximas, es decir, en nuestro pensamiento impera unas posturas, unas formas de ver el mundo, unas formas de hacer en el mundo que no pueden ser negociables. Y de esto se trata la postura de Immanuel Kant. Ya continuamos entonces con la presentación de su imperativo categórico. Kant nos plantea desde su postura una lectura muy importante sobre la ética, particularmente desde la ética moderna y lo que también se denominó como el formalismo kantiano, una perspectiva muy racionalista propia de estos momentos históricos donde la racionalidad era uno de los principios básicos de la fundamentación de la historia, de la ciencia, del arte, del pensamiento en general. Para eso pues partimos desde una lectura de la ética de Kant, en la cual nos dice que hay una perspectiva que prescinde de elementos empíricos, es decir, que aunque la experiencia nos da a demostrar muchas cosas, esas cosas que sean son hipotéticas, es decir, que se pueden dar, que tienen un lugar particular en su momento, pero que no son principios que tienen que ser de una u otra manera los que determinen o direccionen el accionar humano, ¿sí? Por eso estos principios en los cuales nos contempla Kant nos lleva a dos elementos fundamentales denominados imperativos. Imperativos hace referencia a una orden, a lo que se debe cumplir, a un deber de acción o de omisión, o se hace o no se hace. Y por tanto nos permite llegar a un punto de un significado incondicional, es decir, que debe realizarse de alguna forma. ¿Listo? Nos plantea acá que hay dos tipos de imperativos, que hay uno hipotético, que en parte ya lo mencionamos, que está relacionado con la experiencia, y uno categórico, que es construido a partir de la razón, para que lo tengamos presente en la parte siguiente de la presentación. Bueno, en esta parte, como les venía diciendo, entonces vemos ya las concepciones claras de cada referencia o de máxima que nos plantea acá, en este caso denominada imperativo.
Imperativo porque impera, es que esa es lo importante, la palabra siempre tiene una relación con las que nosotros normalmente manejamos en el lenguaje, entonces es lo que impera. El imperativo hipotético, perdón, eh, son esos, pues son esas órdenes, son esos elementos que ordenan algo para conseguir un determinado fin, ¿sí? Si quieres, por acá damos un ejemplo, si quieres recobrar la salud debes tomar la medicina. Si eso es una situación que sea sobre la experiencia. En cambio, vemos que el imperativo categórico nos da una opción, ¿sí? Nos permite decir de una u otra manera que hay una forma de incondicional absoluta en donde se ordena una acción que no es un medio, sino un fin en sí mismo. Entonces, ya no es cómo se consiguen las cosas, sino hacia dónde se van a llegar con esas decisiones. El hombre debe ser veraz, es uno de los principios básicos de los que denominamos dentro del imperativo categórico. ¿Sí? El cumplimiento del deber no se sujeta a intereses, ni a emociones, ni a otros fines. Por eso solo serían imperativos categóricos si conservan esa idea de el deber moral. Entonces, por ejemplo, no matar, esto que estamos ahorita viviendo, que es tan trágico en este país, que se debería aplicar a las Fuerzas Armadas colombianas. Sí, si decimos que hay un imperativo categórico como no matar, es un imperativo porque es válido como ley moral universal, o sea, por más situaciones que se estén presentando en este momento de conflicto de intereses, sí, particularmente de unos sobre otros, eso debería ser una ley que no se podría resquebrajar, ni se podría decir que sí se puede matar o que no se puede matar dependiendo de o cómo, sino que son leyes morales creadas por la razón humana, o sea, es la máxima concepción de la razón humana. No puede provenir de lo empírico, o sea, no puede provenir que si en el momento un estudiante o un muchacho lanzó una piedra, automáticamente la reacción en términos de la legítima utilización de la violencia sea dispararle y asesinarlo. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas son las que nos permiten de pronto establecer un poco la relación entre lo que nos planteaba acá, de que hay cosas que son incondicionales y el no matar sería una de ellas. Desde esta perspectiva, la humanidad siempre debe ser el fin de las acciones. La humanidad, recuerden que son los elementos fundamentales, lo que nos plantea este autor. Y no solamente un medio, ¿sí? O sea, no podemos decir que para solucionar un problema que se establece en una sociedad como la que se está viviendo en Colombia y una crisis humanitaria de ese tipo, solo se debe utilizar un tipo de herramientas, como las herramientas de la coerción y la violencia, para poder alcanzar el fin, en este caso sería la solución de una problemática, de una crisis social, económica y política que se está viviendo en un país. ¿Sí? De pronto Kant no lo vería desde esa perspectiva, pero sí lo podemos aplicar en este momento en nuestra propia realidad, porque el principio de la libertad, el principio de la justicia, el principio de no matarlo, o lo que estamos hablando en este contexto, de decir la verdad, deben ser los principios fundamentales de toda sociedad. ¿Sí? Entonces, los fines virtuosos deben inspirar las acciones que serán buenas independientemente de que se logren, pues lo que interesa es la intención del que hace la acción, ¿sí? Y esa intención en este caso particular es alcanzar esos principios universales que no son negociables y que deberían ser presentes de todo proceso de formación, no solo de convivencia, sino de tomas de decisiones políticas, económicas y en este caso de decisiones morales y éticas. Ya en esta parte concluimos con los elementos propios de las características del imperativo categórico, que ya los hemos mencionado, que son dos. La autonomía, porque se origina de la voluntad libre del sujeto, es decir, de cada uno de nosotros. Del respeto por el deber mismo, es decir, de ese respeto porque hay un principio particular que cada uno de nosotros maneja, principios básicos, y otros, pues, principios que no solo la costumbre o las condiciones históricas o la misma sociedad en su momento, pues nos permite de una u otra manera entender. Por eso se habla de autonomía, es la voluntad libre del sujeto para tomar decisiones. Y por otro lado está la universalidad, que quiere decir que es lo que impera, lo válido para todo ser racional es lo siguiente: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti.
Sí, ese es el principio básico de la universalidad de lo categórico que nos plantea Kant. Y si lo vemos particularmente ya no en el contexto general de lo que estamos viviendo en este momento en Colombia, sino en el caso que estamos analizando, es el principio que de pronto se pondría el amigo. Y la pregunta que plantearía, bueno, no me gustaría que si yo no le cuento, si para mí me es importante no ser infiel o que me fueron infiel, necesito que me digan la verdad y no estar viviendo con una mentira. Entonces uno no quiere obviamente que le hagan lo que posiblemente usted haría si tomara la decisión que no es correcta, es decir la verdad. Entonces eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y por otro lado, como lo hemos planteado en este ejercicio, pues está la postura de Jeremy Bentham desde una lectura que nos plantea sobre cómo tomar una decisión en este caso de contar o no contar la verdad vista desde el utilitarismo. Para ello nos vamos a basar también en una reflexión que hace Cintia Garzón en una de sus publicaciones en la web, que nos va a hacer una explicación un poco más detallada sobre qué es el utilitarismo. Entonces nos dicen que la mejor acción, cuando hablamos del utilitarismo, es la que produce la mayor utilidad, que el mayor número de individuos involucrados maximiza la utilidad. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta, que es uno de los principios que aparecen acá. Lo bueno es lo útil para la mayoría de los seres humanos. Según Jeremy Bentham, la utilidad se define de varias maneras, generalmente en términos del bienestar de los seres humanos. Bentham lo describió como la suma de todo placer que resulta de una acción, menos el sufrimiento de cualquier persona involucrada en dicha acción, ¿sí? Entonces es una cuestión de tratar de equilibrar lo que resulta placentero para la mayoría, teniendo en cuenta posiblemente el posible sufrimiento que pueda ocasionar sobre una o cierto número de personas. Si pesa más el sufrimiento que el placer, pues obviamente no es útil la forma como se está diciendo, contando o tomando la decisión. Él separa desde la economía neoclásica, en donde pues la utilidad nos habla que es la satisfacción de preferencias, mientras que desde la filosofía moral, que es desde donde estamos mirando nosotros este ejercicio, es el sinónimo de la felicidad, sea cual sea el modo en el que ésta se entienda, ¿sí? Esta doctrina, pues que parte de una postura ética y que se aplica a la política y la economía, a veces se resumía como el máximo bienestar para el máximo número de personas. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca el utilitarismo. Es una continuidad del hedonismo, es decir, de una satisfacción de placeres que permita, en este caso, pues lo que vemos aquí en la presentación, también que es tomada de la misma página, de que su propósito es considerar que en la sociedad capitalista, que es la que nosotros estamos viviendo, la felicidad se alcanza cuando las cosas útiles se extienden a la mayoría de los habitantes de una sociedad, cuando todos sienten el placer y es mayor el grado de placer que el de sufrimiento, pues obviamente quiere decir que es útil, por tanto la decisión que se ha tomado para el beneficio de todos. Y de una u otra manera, al reconocer que el individuo es social, reconoce también que la felicidad depende de todos, es decir, que los individuos que no tengan ese grado de satisfacción deben adaptarse a las condiciones con las cuales se ha planteado ese tipo de posturas. ¿Listo? Esto es una versión del consecuencialismo que ustedes lo vieron también en el texto base. Sí, al considerar que solo las consecuencias de una acción son un criterio a observar para definir moralmente si es buena o mala, o sea, lo que se da posterior, después de hacer el balance, después de las condiciones y que se ven las consecuencias, se puede decir si es buena o mala la decisión que se tomó. A diferencia de otras formas de consecuencialismo, como el egoísmo considera todos los intereses por igual, o sea, lo que busca es esos intereses generales. No se señala únicamente como un proceder ante un dilema moral, sino también sobre qué problemas pensar, dado que los problemas que se consideran van más allá de las consecuencias a un futuro a corto plazo, atendiendo a los efectos de las decisiones tomadas por personas que todavía no existen, es decir, decisiones que se toman en el momento, a mediano y largo plazo, ya que nuestras acciones tendrían un impacto potencial en estas. ¿Listo? Y aquí en esta parte de la presentación, pues exactamente sí hace como una crítica y es importante que la tengamos en cuenta porque ese es uno de los elementos que particularmente retoman estas sociedades capitalistas en las que vivimos o las que estamos en este momento, en donde nos dice claramente una de las críticas, acá lo plantean como el doctor Sánchez Vázquez, donde nos plantea que en una sociedad dividida en clases sociales la felicidad de unas personas depende de la infelicidad de las otras.
La felicidad de la gente bien para que tengan sus condiciones de vida, para que tengan su abundancia económica, donde no les pesa pues obviamente pagar un poco más frente al consumo de tantos elementos que por ejemplo se producen a nivel Colombia o otros traídos del extranjero, que suban el IVA, otro tipo de situaciones, pues obviamente como ellos tienen la capacidad monetaria para poderlo hacer, sí, su felicidad pues está construida en la base de que de los que trabajan, de los que dependen pues obviamente de sus condiciones económicas establecidas por las empresas, establecidas por el mercado, establecidas por las políticas de gobierno y en muchas ocasiones pues obviamente su infelicidad que es la que maneja la mayoría, es decir, esa tristeza social que en la cual nosotros nos vemos inmiscuidos, la gran mayoría de la población, pues obviamente no permite que esas personas que tengan esas condiciones económicas muy buenas, pues se sientan que están mal. Pues para que ellos estén bien, para que, así como decirlo, para que las clases altas se encuentren de una muy buena manera, necesitan pues que esas clases bajas sean los más sacrificados de esa balanza de felicidad. Por eso es una de las críticas más grandes que se le hace al modelo utilitarista de venta. Bueno, entonces en esta parte vamos a mirar ya para cerrar las propuestas generales del utilitarismo y pues en establecer algunos principios frente a ella ya para concluir. Entonces, si vemos como fundamental dentro del utilitarismo, lo que resulta valioso para los individuos está relacionado con sus condiciones de satisfacción, sus condiciones de placer y pues obviamente que sea compartido por otros, pero se necesita obviamente que se constituya desde el individuo. El segundo principio nos dice que el mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo más alta posible, o sea, lo valioso para ese grupo de personas que genera placer, que genera felicidad, es lo que se debe desarrollar lo mejor y de la manera más importante. Un tercer principio nos dice que lo que debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de las cosas, es decir, para poder llegar a la felicidad, la satisfacción, se necesita hacer generar unos principios que puedan llegar a la mayoría de la población y satisfacer esas necesidades que no han sido suplidas. Eso sería pues los principios básicos. Entonces acá también están dándose cuenta de otros principios que ya los habíamos mencionado, pero los volvemos a recordar. Para los utilitaristas la felicidad está vinculada a la realización de acciones útiles, es decir, algo que sea benéfico supuestamente para una sociedad en particular, que permita una toma de decisiones pues lo más cercana posible a su realidad, que ese sería otros elementos a cuestionar en estas sociedades capitalistas. Cuando actuamos influimos sobre la felicidad del otro. La felicidad del otro es tan importante como la mía. Sí, eso es lo que yo les venía planteando, por ejemplo, con respecto a la situación que nos muestra el trabajo en la guía, ¿sí? Nosotros influimos sobre la felicidad del otro, es decir, usted puede darse cuenta y tomar la decisión y decir, si yo le cuento y desafortunadamente esta persona está tan apegada a su novio, posiblemente va a generar un sufrimiento tal que va a permitir de una u otra manera distanciarnos entre nosotros y va a generar un proceso de infelicidad mutua y esa amistad tal vez se pueda perder. Entonces usted de pronto por eso lo pensaría, porque sabe muy bien que al contar esa verdad podría influenciar mucho en la felicidad de esa otra persona. ¿Listo? Otro de los principios del utilitarismo que se resume es el de el máximo bienestar para el máximo número de personas. Es decir, que usted se plantea la idea, bueno, estamos los tres que somos los que estamos metidos en la situación. Está el novio infiel, está mi amiga y estoy yo. ¿Sí? Si yo no le cuento, pues obviamente va a haber una posible doble satisfacción. Mi amiga va a seguir contenta con su novio porque está muy enamorada de él y pues obviamente le va a permitir desarrollarse plenamente y aparte pues voy a evitar problemas con ella, no voy a tener inconvenientes porque haya sido yo la que le dijo la verdad, sencillamente le voy a dar como ciertas pautas o ciertos principios para que ella se dé cuenta por sus propios medios si quiere entender cómo es su novio, cómo es su pareja, pero yo pues directamente no se lo voy a decir y de una u otra manera también esa persona es beneficiada del novio pues al no ser yo la que le cuente que es de primera mano y con un grado de veracidad porque soy su amiga o soy su amigo, pues obviamente eso me va a llevar a que tenga cierto grado de control o tenga cierto grado de confianza, pero que en algún momento pues tal vez con las diferentes manifestaciones que se dan, pues llegue el momento de contar la posible verdad. Entonces eso depende también de esa situación. Si no se cuenta, lo podría verse utilitaristamente de que si no se cuenta, pues todos van a seguir felices sin una situación obviamente que implique un sufrimiento para todos.
¿Listo? Que eso es una de las opciones que nos plantea el texto. Y la utilidad es un criterio para determinar la felicidad de las acciones morales. ¿Sí? Entonces, para que podamos tomar una decisión, tiene que determinarse el grado de felicidad que se puede alcanzar. Pero recuerde que una de las críticas es que en estas sociedades que tenemos marcadas diferencias morales, es decir, pues hay unos principios morales que ayudan más a unos que a otras personas en la sociedad, el grado de felicidad es igual. La felicidad de unos no es la misma felicidad de otros. Y cuando se habla de la felicidad plena, en estas sociedades capitalistas hay mucha desigualdad y por eso pues las acciones morales y las acciones normativas desafortunadamente benefician a un grupo de población por encima de la gran mayoría de la población. Bueno, en esta última parte, pues ya es sencillamente retomar lo que se les pedía a ustedes en la actividad de la guía, contestar todas las preguntas. Eso era fundamental porque algunos vi que no leían en su totalidad los diferentes planteamientos que se daban. Por ejemplo, la pregunta filosófica que se menciona ahí, tenemos el deber moral de decir siempre la verdad o a veces está moralmente justificado no revelarla, ocultarlo, incluso decir una mentira en su lugar. Entonces recuerden que ahí tenían que basarse un poco en lo que lo decían los autores, fundamental. También argumentar una postura si estaban o no estaban de acuerdo con lo que planteaban estos dos autores, ¿sí? Y tomar una decisión. Esa era la parte final, que usted dijera, bueno, yo después de leer a Kant, después de leer a Bentham y sus posturas, yo me iría por Kant por tal razón o yo me iría por Bentham por tal razón, ¿sí? ¿Qué es lo que nos planteaban ahí? Entonces nos decían, puedes pensar como Kant que tienes el deber de ser honesto con tu amiga incluso si es doloroso, entonces eres en verdad honesto si tan solo evitas contárselo. Entonces era uno de los planteamientos que se daban a partir de la reflexión sobre Kant. Y también nos decía que Bentham te apremiaba, o sea, nos decía que los valores probables eh, tuvieran unas consecuencias al contárselo o no contárselo, sí, que pues obviamente están ligados pues qué tan alto grado de sufrimiento se podía dar en esa situación. Quizá ella preferiría saber qué está pasando, sería más ideal dentro de la postura de venta. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque pues es lo que nos dice la parte final del texto, ¿sí? Que la voy a retomar un poco. Así en vez de decir si algo es moralmente bueno o malo, recuerden que esa es la dicotomía en la que nos ponía de pronto desde el principio kantiano, si, o sea, solo dos alternativas, nos fijamos en las razones que han llevado a tomar esa decisión, si la persona que la toma, por ejemplo, actúa en su propio interés o en el de los demás, lo cual depende de su propio sentido de la moral. Entonces acá es importante lo que hemos venido hablando sobre la toma de decisiones morales, las diferentes alternativas y las situaciones trágicas que se puedan dar, trágicas en el sentido pues que va a haber un afectado frente a la toma de decisiones, pues debe repercutir en todas las personas implicadas y en todos los momentos y acciones que se plantean. Así pues, si haces algo porque honestamente crees que es lo que es el modo correcto de actuar en esas circunstancias, entonces estás actuando de acuerdo con la moral, esa moral que hemos venido hablando, aun cuando ella suponga mentir o empeorar enormemente las cosas. Esa es la crítica que les venía planteando sobre la idea de felicidad o la idea de moralidad, porque hay moralidades que se establecen como verdades y a veces esas verdades pues no son tan cercanas a la realidad, ¿sí? Dependiendo del contexto en el que se establezcan. La clase anterior les decía, la esclavitud en una época era moralmente vista como buena, porque era un grupo de cosas que entendían que eran cosas humanas, pero pues tenían solo humanidad en el sentido de que prestaban un servicio. Así eran consideradas pues estas personas y pues obviamente esto nos llevó a pensar que para las élites blancas en alguna época moralmente tener esclavos era algo normal. Obviamente que en este contexto de una lectura moral más contemporánea diríamos que es totalmente retrógrado, que eso era una forma de explotación, que obviamente era esclavitud y que por tanto era una denigrar al ser humano, en este caso a las comunidades afro, no solo en nuestro país sino en el resto del mundo, o las comunidades indígenas o el resto de comunidades que fueran subalternas, para que se sometieran a una lógica imperante de una moral europea. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Y por último, pues el simple hecho de que tú puedas tomar
la decisión sobre qué se debe hacer, sobre cuál es la decisión más acertada, constituye ya un signo de tu moral personal, que eso es lo que hemos venido trabajando. Ustedes cómo podrían tomar decisiones morales personalmente que sean las alternativas con mayor coherencia, mayor racionalidad y mayor sentido de lo social y de lo crítico. Con esto concluimos esta actividad y pues esperamos que sea de utilidad para que no solo pues puedan mejorar, si van a mejorar su presentación de las actividades de la guía, sino para que la tengan en cuenta en la evaluación de cierre de este periodo. Una feliz tarde a todos.